Hola, continuamos con nuestras clases de física del segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, en concreto con el tema de magnetostática. En el tema anterior estuvimos analizando ya la fenomenología del magnetismo, estudiando la fuerza magnética que se produce entre dos corrientes a través de dos circuitos. Y estuvimos analizando el producto vectorial, que es una operación que nos va a hacer mucha falta en el estudio del magnetismo. Pues bien, hoy vamos a entrar ya en juego del campo magnético. Vamos a estudiar el campo magnético, a describirlo y a analizar sus características. Este vídeo se corresponde con la clase del día 13 de enero del año 2021. Pues bien, en primer lugar nos tenemos que preguntar, como ya hicimos con el campo gravitatorio y con el campo eléctrico, ¿por qué necesitamos introducir el concepto de campo? Bien, que no sea tan perfecto. Aquí tenemos un circuito por el que circula una corriente I, ¿vale? Circuito A. Entonces, yo tengo aquí un circuito B y por el que le hago circular una corriente I sub B con este sentido. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser, al igual que ya hicimos con el campo gravitatorio y con el campo eléctrico, mejor dicho, con la fuerza eléctrica y con la fuerza magnética, cómo es posible que el circuito B sienta la interacción del circuito A distancia? Digamos, haya una interacción a distancia. Si ese circuito A yo lo separo y de repente lo acerco de una manera instantánea, el circuito B siente la presencia del circuito A por el hecho de que sufre esa fuerza magnética. Recordemos por los experimentos de Ampère que cuando los sentidos de las corrientes son iguales, pues hay una atracción. Si el sentido es opuesto, hay una repulsión, ¿vale? Entonces, para evitar la interacción a distancia, definimos el concepto de campo, al igual que hicimos en la electrostática y con la fuerza gravitatoria. Para evitar la interacción a distancia, proponemos el concepto de campo. No vamos a dedicar más tiempo porque ya lo conocemos bien de los otros temas. Sí es cierto que ahora la situación es bastante más cruda, bastante más complicada, porque en la situación gravitatoria y eléctrica teníamos una carga o teníamos una masa, teníamos la Tierra, ¿no? Y nosotros estudiábamos cómo interactuaba la fuerza gravitatoria con los objetos o la fuerza eléctrica con las cargas que nosotros situábamos en los distintos puntos del espacio. Sin embargo, ahora no tenemos una entidad fija en el espacio, sino que tenemos que partir de una corriente. Por eso nos ha salido una expresión de fuerza entre corrientes bastante compleja. A partir de la expresión de fuerzas entre corrientes, tenemos que la fuerza del circuito A sobre el circuito B, recordamos del día anterior, toma una expresión como esta. Voy a escribirla
de una forma que me interesa. Vamos a llevarla aquí, más centrada, para tener más espacio. La estoy escribiendo de una forma que me interesa. Sin embargo, sigue siendo la misma expresión que vimos en el vídeo anterior. Yo la reescribo de esta manera. Si nos fijamos, en esta expresión tenemos dos circuitos, un circuito A y un circuito B, por el que circula una corriente, como ya vimos, y he metido entre paréntesis toda la contribución debido al circuito A, que recordemos que representamos la fuerza magnética que sufre el circuito B debido a A. Y he dejado fuera la contribución debido a B, ¿vale? Con su integral y demás. También, por comodidad, la constante, la permeabilidad del espacio libre partido 4pi, lo he metido dentro de ese paréntesis. Pues bien, si yo decido llamar a todo lo que está entre paréntesis B, estoy definiendo una función que depende de la posición, de la intensidad, una constante de ese circuito. Puedo llamar a esa B campo magnético. O también se le llama inducción magnética. Entonces, reescribimos en general B. El campo B, el campo magnético B, lo podemos reescribir tal que así. Este procedimiento es el mismo que llevamos a cabo con el campo gravitatorio, con el campo eléctrico. Partíamos de la fuerza gravitatoria y de la fuerza eléctrica, extraíamos los elementos o separábamos los elementos que pertenecían a la fuente, a la masa o a la carga, igual que aquí hemos extraído los elementos pertenecientes al circuito fuente, al circuito A, y lo englobábamos todo en una función que llamábamos G, que llamábamos E y que ahora llamamos B. Este procedimiento es el mismo, es lo que nos tenemos que quedar, y voy a reescribir lo que está rodeado en rojo de una forma general, para quitar las contribuciones a y demás, porque eso es algo que traemos de la explicación de las fuerzas entre corrientes, pero en general el campo magnético se puede calcular de cualquier distribución de corriente. No tiene por qué ser un circuito, sino puede ser cualquier situación. Por lo tanto, esta expresión se nos queda tal que así. Una integral que ya puede ser indefinida y que se puede escribir así, o a mí me gusta más tomando la intensidad de corriente, el módulo, y hacer el producto vectorial del diferencial de L, del trocito de circuito, del trocito de corriente por el vector de posición unitario.
Bien, esta expresión del campo magnético es lo que se conoce como ley de Biot-Savart, ¿vale? Igual que nosotros teníamos antes para el campo eléctrico la ley de Coulomb, la fuerza de Coulomb, o la fuerza gravitatoria, aquí el campo magnético lleva un nombre, una ley, que se llama ley de Biot-Savart. Biot y Savart eran dos físicos distintos, ¿vale? No es como Ramón y Cajal. Pues bien, la ley de Biot-Savart nos da la expresión del campo magnético, que evidentemente es una expresión todavía muy compleja y que ya particularizaremos para los casos concretos en los que vamos a estudiar el campo magnético, que podamos hacer cálculos. Aunque la expresión general hay que conocerla y es esta. ¿En qué se mide el campo magnético? Pues bien, el campo magnético se mide en teslas. Igual que la corriente en amperios, el campo magnético en teslas. Seguimos haciendo homenajes a científicos famosos de la historia. El Tesla se representa con la letra T mayúscula y un Tesla es el equivalente a un newton partido por amperio y por metro, ¿vale? No es necesario saberse esas equivalencias, que nos lo van a dar siempre los campos magnéticos, nos los darán en teslas. Luego veremos otra forma de expresar el Tesla cuando veamos los campos magnéticos y eléctricos dependientes del tiempo. Pero por ahora nos quedamos con teslas y ya está. Bien, ¿por qué se llama a B, es decir, al campo magnético, con el nombre de una ley? Esto no pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico E no tiene ningún nombre concreto, ni el campo gravitatorio se le llama de ninguna manera. Hablamos de la ley de Coulomb y hablamos de la ley de gravitación universal. Pero es que la ley de Coulomb tenemos ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica, y en G tenemos ley de gravitación universal, que también hace referencia a la fuerza gravitatoria. Sin embargo, aquí es a la fuerza entre corrientes, le hemos llamado fuerza entre corrientes, y al campo magnético ley de Biot-Savart, lo cual es bastante extraño, se invierten los papeles. El motivo es el siguiente. La ley de Biot-Savart se puede considerar como postulado, ¿de acuerdo? En la deducción de la magnetostática. Entonces, podemos partir de ella para deducir todas las expresiones. Es la equivalente a la ley de Coulomb
en electrostática. Esto nos permite ver, así de manera general, hacer una extrapolación a toda la ciencia y ver que cuando en ciencia se habla de una ley, en el fondo lo que estamos haciendo es describir o pronunciar enunciar un principio, algo desde lo que la teoría, en este caso magnética, pues se puede desarrollar, se puede fundamentar para poder explicarla. Igual ocurre con la ley de Coulomb en el caso de la electricidad o la ley de gravitación universal en la gravedad, en la fuerza gravitatoria. Entonces, por ese motivo, a veces se le llama ley de Biot-Savart. En muchos libros empieza el magnetismo definiendo directamente la ley de Biot-Savart como un resultado teórico, como un postulado, y desde él se deduce todo lo demás. ¿Vale? Es un añadido que viene bien para conocer, entender por qué a veces aparece el concepto de ley en física o en la ciencia en general y en otros casos no. Pues ya vemos el motivo. Al igual que pasa con los otros campos, también podemos decir que B cumple el principio de superposición. El campo total magnético es la suma de los campos magnéticos parciales en el caso de que tengamos diferentes fuentes. Y si miramos la expresión del campo magnético, la ley de Biot-Savart, vemos que depende de la intensidad de corriente, es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el punto donde se calcula el campo y la fuente, en este caso la corriente que sea. B es proporcional a I e inversamente proporcional a R cuadrado. Si nos damos cuenta, todas las expresiones de campo que hemos visto hasta ahora, todas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia y directamente proporcionales a la característica o propiedad que define el campo. En el caso del campo gravitatorio es la masa, en el caso del campo eléctrico es la carga y ahora en el campo magnético es la intensidad de corriente. Vamos viendo cómo a medida que avanzamos en el curso, lo que parece casual en el primer tema, vemos que se repite a lo largo de toda la fenomenología, de los distintos, las distintas interacciones que hay en el universo. Vale. Una vez que hemos visto estas características principales, vamos a pasar a ver propiedades concretas del campo magnético o de la ley de Biot-Savart. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la dirección y sentido del campo. Aquí ya empiezan las cosas a distanciarse bastante con respecto al campo gravitatorio y al campo eléctrico. Recordemos que en el campo eléctrico y en el campo gravitatorio las líneas de campo eran líneas radiales, porque eran campos radiales. Nacían o morían en la fuente, en el caso del campo eléctrico, y nacían en el campo gravitatorio y van hasta el infinito. En el caso del campo B tenemos que las líneas
de campo magnético son cerradas. ¿De acuerdo? Esto indica que no posee ni fuentes, es decir, puntos del espacio donde nazca el campo magnético, puntos donde nazca líneas, ni sumideros, es decir, puntos donde mueren líneas de campo. Esto es muy extraño comparado con los otros campos. En concreto, vamos a ver dos casos o dos ejemplos típicos que vamos a encontrarnos a lo largo de los ejercicios y de la teoría, donde veamos que las líneas de campo son cerradas. Si cogemos un hilo o un cable, vamos a hacerlo en otro, por el que circula una corriente I, ¿vale? En ese sentido, hacia arriba, pues las líneas de campo son circunferencias concéntricas. Si yo cojo, por ejemplo, en este punto de aquí, las líneas de campo vamos a poner la I aquí arriba para que no moleste. He seleccionado el plano formado en el que el punto está incluido en este plano, un plano pi, pues las líneas de campo magnético son circunferencias cerradas, concéntricas, a todo el espacio. ¿Que me voy a otro punto más arriba? Pues lo mismo, circunferencias cerradas, por lo tanto forman como cilindros. Si yo mirara todo el espacio, pues las líneas de campo de un cable recto son como, así mirándolos plano a plano, forman como cilindros, ¿vale? ¿Y cuál es el sentido? Pues el sentido viene dado por la regla del sacacorchos o la regla de la mano derecha. El pulgar apunta en la dirección y sentido de la intensidad de corriente y el resto de dedos, con la regla de la mano derecha, nos indican el sentido de giro de las líneas de campo. En este caso, si yo dibujo mi pulgar, aquí estaría I y aquí estaría el sentido de giro. Pues veo que el sentido de giro es este de aquí. Es muy importante que se entienda bien la regla de la mano derecha. Pues lo vamos a utilizar a menudo para los ejercicios.
Muy bien. Otro ejemplo de líneas de campo cerradas lo podemos ver en el propio imán. Un imán que recordemos que tiene dos polos, por comodidad norte-sur, aunque da lo mismo, pues las líneas de campo son como elipses cerradas ¿de acuerdo? En este sentido, como no en el caso del imán, pues no hay una corriente, pues bueno, vamos a poner el sentido tal que así. ¿Vale? Ya digo, la regla de la mano derecha la vamos a aplicar cuando tengamos una corriente. Matemáticamente, ¿cómo se expresa que las líneas de campo son cerradas? Pues matemáticamente quiere decir, o se expresa a través de lo que se llama la divergencia. A título informativo, que las líneas de campo sean cerradas indica que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Esto también se dice que B es solenoidal. Es otra forma de decirlo. Que la divergencia es nula. El motivo por el que lo mencionamos, aunque no lo vayamos a usar, es porque en el tema siguiente, cuando estudiamos la unificación del electromagnetismo con las leyes de Maxwell, pues veremos que estas expresiones, junto con las que ya vimos para el campo eléctrico, constituyen las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Bien, otra propiedad del campo magnético, que es muy importante, es la siguiente. El campo magnético no es conservativo. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a rodear porque es un error bastante común creer que todos los campos son conservativos y eso no es verdad. No todos los campos son conservativos. Y el ejemplo que vamos a ver en este curso es el campo magnético. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso tiene una serie de consecuencias. Consecuencias de que el campo magnético no sea conservativo. Al igual que pasaba al contrario de lo que pasaba con los otros campos, con el gravitatorio y con el eléctrico. Pues la primera es que no existe una función escalar cuyo gradiente nos defina al campo. Es decir, B es igual a menos el gradiente de una función escalar U o phi, que sería el potencial. Esto es falso.
En el caso del campo eléctrico, teníamos que E era igual a menos el gradiente de V y a esto lo llamábamos potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico sí es conservativo, ¿vale? En el caso del campo magnético no vamos a tener potencial. No tendremos potencial magnético. Esto a un nivel de segundo bachillerato pues tiene poca repercusión, pero en cursos superiores el no poder optar a usar una función escalar para hacer cálculos complica mucho la existencia. Una segunda consecuencia es que el trabajo para ir de A a B debido a la fuerza magnética depende de la trayectoria seguida. Recordemos que cuando teníamos un campo conservativo, el trabajo es independiente de la trayectoria, solamente depende de los puntos inicial y final. Como el campo magnético no es conservativo, el trabajo va a depender de la trayectoria. Y una tercera consecuencia, que es consecuencia de la segunda, no existe una función escalar cuyo gradiente nos proporcione la fuerza magnética. Igual que para el campo, pues está también esta misma expresión para la fuerza. Es decir, que la fuerza magnética sea igual a menos el gradiente de un potencial, o el gradiente de la energía potencial, lo que entendemos como energía potencial. Esto es falso. Para el caso de la fuerza eléctrica o para el caso de la fuerza gravitatoria teníamos la energía potencial gravitatoria y la energía potencial eléctrica. O dicho de otra forma, no tendremos energía potencial magnética. Tampoco existe, o mejor que decir que tampoco existe, tampoco es aplicable el teorema de la energía potencial, es decir, el trabajo igual a la variación de la energía potencial magnética. Esto no es aplicable. Matemáticamente, ¿cómo se expresa que el campo magnético no es conservativo? B no conservativo, entonces el rotacional de B es distinto de 0. En concreto, el rotacional de B para el caso del campo magnético es igual a mu sub 0 J, donde J es la densidad de corriente.
¿vale? De nuevo, esta expresión, aunque no la vamos a utilizar, la expresión recuadrada, sí es importante para el estudio de las ecuaciones de Maxwell. Vamos, es otra ecuación de Maxwell, ya veremos. ¿Vale? Sí es muy importante hablar o poder explicar qué pasa si el campo magnético no es conservativo, qué consecuencias hay. Pues estas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora es importante mencionar otra característica de la ley de Biot-Savart, del campo magnético, y que nos va a permitir recordar o hacer un poco de resumen del estudio de las fuentes del campo magnético. Este apartado lo vamos a llamar ley de Biot-Savart para una carga puntual en movimiento. Bien. Las personas más avispadas habrán podido pensar, bueno, vimos al principio que el campo magnético tenía unas fuentes. Fuentes de B. O dicho de otra forma, creadores de B. Vimos que teníamos los imanes y las corrientes. En concreto, tenían que ser corrientes estacionarias porque la magnetostática se explica a través de corrientes estacionarias. No podemos usar otro tipo de corrientes. Entonces alguien avispado podría pensar, bueno, si una corriente es un flujo de cargas en movimiento, ¿una partícula sola en movimiento también es una corriente? O, yendo más allá, ¿una partícula sola en movimiento es también una corriente estacionaria? Pues después de todo, si una corriente es un conjunto de cargas en movimiento, pues una carga solo en movimiento, pues podría ser también, ¿no? Y de esta manera, si esto es cierto, la carga en movimiento podría ser también una fuente de campo magnético. Pues la respuesta es no. Una carga en movimiento no es una corriente estacionaria. ¿De acuerdo? Hay que pensar en la definición de corriente estacionaria. Es un flujo de cargas a igual velocidad y con la misma densidad de carga. Entonces, una carga en movimiento atraviesa el espacio y después de ella no vuelve a pasar otra carga. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de una carga en movimiento estacionaria. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las cargas en movimiento entonces? Porque sigue, aunque no es una corriente, se parece mucho a una corriente. Una corriente es un conjunto de cargas en movimiento. Pues bien,
Lo cierto es que las cargas en movimiento van a interactuar con el campo magnético en magnetostática. Las cargas en movimiento interaccionan con B, con el campo magnético, ¿vale? Pero las cargas en movimiento no producen campos magnéticos independientes del tiempo. Luego, su estudio está fuera de la magnetostática. El campo magnético que produce una carga en movimiento no se estudia en magnetostática, ¿vale? Las cargas en movimiento van a interaccionar con B, ya estudiaremos cómo interaccionan, pero no vamos a ver campos magnéticos producidos por una carga en movimiento. Ahora, y otro aspecto muy importante, las cargas en reposo, velocidad igual a 0, no interaccionan con B. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Por qué? Una carga en reposo nos lleva a electrostática. Porque al final es una partícula cargada situada en un punto en el espacio. Esa carga vimos que sí crea un campo eléctrico y puede interactuar con otras cargas. Ahora, si apareciera un campo magnético producido, por ejemplo, por una corriente, no interactuaría con esa carga porque está en reposo. Necesitamos que las cargas estén en movimiento para interactuar con el campo magnético. Luego, ¿hay ley de Biot-Savart para una carga puntual en movimiento? No se puede calcular el campo magnético a partir de la ley de Biot-Savart para una carga puntual en movimiento, porque la ley de Biot-Savart es solo para magnetostática. Es decir, se utiliza solo para corrientes estacionarias. Eso sí, veremos en un futuro qué le pasa a las cargas en movimiento cuando penetran en una zona del espacio en la que hay un campo magnético. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos podido analizar la ley de Biot-Savart que nos describe el campo magnético, la expresión del campo magnético y sus características más importantes, donde la idea de que no es conservativo y que sus líneas de campo son cerradas introducen unas reflexiones nuevas con respecto a lo que veníamos dando acerca de los campos.